inauguramos el programa con una entrevista muy top. Con el viento de cara. Estrenamos programa en la sección con el viento de cara, con la persona idónea por varios motivos. Es 7 veces campeón de España élite de forma consecutiva. Fue subcampeón del mundo sub-23 en 2017. Fue también subcampeón europeo y top 10 global el año pasado. Es pionero y el mejor español de la historia de la especialidad de ciclocross, además de correr el próximo domingo en Middelkerke. Y hoy tenemos, dándole cara al viento, tenemos a Felipe Ors. Buenas tardes, Felipe. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un lujo y un placer tenerte en nuestro pelotón. Y voy a comenzar la entrevista aprovechando que yo no sé demasiado sobre ciclocross. Así que quiero que me enseñes un par de cosas. Así que vamos con un par de preguntas básicas. ¿Qué tipos de skills o atributos o habilidades dirías que hay en el ciclocross? Porque si miramos el ciclismo de ruta, pues entendemos que hay sprinters, contrarrelojistas, escaladores. Así que a ver si me puedes dividir un poco qué tipo de corredores podemos encontrar en el ciclocross. Bueno, yo creo que a diferencia de en carretera no hay consolidado, ¿no?, un tipo de corredor, como decías, ¿no? En carretera tenemos los sprinters, los croners, los clasicómanos. Aquí, en principio, todos deberíamos de valer para todo, pero sí que dentro del friki crosser, ¿no?, de los más apegados a la disciplina, sí que creo que podemos diferenciar 3 grupos, ¿no?, a lo mejor. Por un lado, los areneros, los que se desenvuelven bien en las carreras de arena, como vamos a tener este fin de semana en Middelkerke, y creo que el exponente número 1 en esta sección puede ser Laures Wick. Creo que es de los mejores, ¿no?, donde mejor versión saca es siempre en la arena y está muy cerca, ¿no?, de Van der Poel, quizás que es el corredor más completo en este tipo de terreno. Luego están los corredores fuertes, que son los que les van muy bien las carreras muy duras, tipo Koppenberg Cross, tipo Berixe o tipo Namur, ¿no? Que ahí yo creo que deberíamos de meter a Toon Aerts, es el que destaca, ¿no? El que estando en la media destaca en este tipo de terrenos. Y después los corredores técnicos, que ahí es donde yo mejor me desenvuelvo, y otros corredores como Thibaut o gente de este estilo, Michael Van Toren, ¿no?, quizás, somos los que más a la cabeza estamos. Como digo, al final todo ciclocrosser intenta el mejor resultado siempre, sea cual sea el circuito, ¿no? Pero si podemos diferenciar 3 grupos de ciclistas, yo creo que tienen que ser esos 3. Perfecta respuesta porque, claro, obviamente si alguien quiere ganar tiene que ser bastante polivalente, ¿no? Como vemos en todos los circuitos de ciclocross. Pero perfecto, o sea, me has dicho la respuesta perfecta y además con eso, con algunos nombres, que de hecho te iba a preguntar sobre ello y ya me lo has respondido. Así que también quiero que me hable un poco sobre tipo de circuitos. Porque, ¿no? Encontramos, también se puede más o menos hacer el mismo desglose. Sí, más o menos igual. Sí que es verdad que, bueno, en Bélgica, que al final es la cuna, ¿no?, donde el epicentro de ciclocross, quizás todos los circuitos tienden a, por supuesto, intentar mezclar lo máximo posible las tres variantes, pero sí que tienden a circuitos más técnicos, más revirados, con más zonas complicadas de montar, desmontar, o sea, que el corredor tenga más problemas, ¿no?, para seguir cierto ritmo en carreras. Sin embargo, en las carreras de Francia pasa un poco lo contrario. Tiende a circuitos más anchos, más a ciclocross antiguo, ¿no?, que podríamos decir con rectas más largas y donde prima más, ¿no?, el motor del corredor y que casi la técnica, ¿no? Entonces, para mi parecer, y obviamente viendo desde el punto de vista que a mí se me da mejor cuando más complicado esté, pues creo que todo ciclocross moderno está evolucionando a eso, porque al final da más espectáculo y como siempre se reconoce, ¿no?, en el deporte, lo que prima es el espectáculo de cara al público, sin perder la esencia, obviamente, pero creo que siempre van a ser carreras más divertidas en este tipo de circuitos. Y luego la arena pues está presente en casi todas las carreras, pero donde realmente se marca diferencia, porque entramos cortos, la diferencia entre todos es muy, muy pequeña, pero en carreras clave de arena pues sí que es muy grande, como puede ser la del domingo, y creo que Koksijde y Amberes son ahora mismo las dos que se tienen que ganar ese puesto en las carreras areneras.
¿Y hay algún circuito que tenga algún tramo especial o que sea especial, ya sea por ambiente, por condiciones de humedad o simplemente eso, que tenga una arena diferente? No sé, algún circuito que sea, que tenga algún punto, algún obstáculo que sea extraño, único, ¿sabes? Pues bueno, Namur, la famosa ladera de Namur, creo que es de los puntos más icónicos del ciclocross mundial, es un punto clave y bueno, lo mismo, también encontramos laderas en otras carreras, pero ese punto yo creo que es un punto álgido. Las dunas de Coxside también es muy, muy típico, que realmente el circuito se define todo por esas dunas y bueno, yo creo que esos son los dos puntos más icónicos del ciclocross así como tal. Pero bueno, en el Mundial también tenemos el clásico molino de Hulst, ¿no? Que es una imagen súper chula y súper conocida en el mundo del ciclocross, pero creo que como esas dos no hay más. ¿Y cuál sería algún circuito que sea más de tus favoritos? Bueno, pues Hulst me gusta mucho. De hecho, el año pasado estuve muy bien en la Copa del Mundo y es un circuito que siempre me ha encantado. El circuito de Borden por la noche también me gusta mucho. Fue el que gané hace un par de semanas bueno, me gusta porque se me da muy bien. Y hay que reconocer, ¿no? Cuando vas más rápido que los demás, pues es más fácil que te guste. Pero bueno, el circuito del Guregen también es un circuito que me gusta mucho si se ponen las condiciones adecuadas y bueno, pensando un poco en España, Amurrio es un circuito que está muy bien, el Orrio también, son circuitos súper chulos y bueno, yo creo que esos serían mis favoritos. Vale. Y hemos hablado de algunas habilidades, ¿no? Que me has dicho. Y quiero preguntarte qué porcentaje o cuántos días de entreno o horas de entreno, ¿no? Dedicas a esos trabajos específicos. A ya sea bajar, subir de la bicicleta, saltar vallas, en el arenero, escalera, no sé. Bueno, partiendo de la base que ese es mi punto fuerte, pues la verdad es que es lo que menos me preocupo por entrenar. Al final sé que en unos pocos entrenos, 3, 4 antes de empezar la temporada lo tengo hecho y realmente creo que el 95% de los entrenos de ciclocross son en carretera. Al final, normalmente si no hay carrera entre semana metemos un día, pero bueno, ahora como estamos acumulando tantas carreras, realmente de carrera a carrera no toco la bici de ciclocross. Sí que es muy importante el trabajo que hemos hecho previamente en arena sobre todo, porque para lo técnico que soy se me da bastante mal. Creo que he mejorado muchísimo, pero bueno, sí que es verdad que es una habilidad que los belgas la tienen mucho más dominada, ya que el terreno que hay aquí da mucho más para esto. Diréis, pues tú puedes hacerlo en la playa, ¿no? Que también es arena, pero sí que es verdad que es una arena bastante diferente y que se hacen unas rodadas diferentes. Al final es arena como más fina, se compacta más, entonces se hacen las famosas roderas, que es lo que hay que intentar controlar. Seguirlas gastando el mínimo gas posible. Entonces, en la arena de la playa eso es muy difícil que suceda, entonces es más tirar de pura fuerza y, bueno, coger un poco, como dices, ¿no? El skill de qué hacer para que la bici no se detenga, que siga por el carril y bueno, eso es lo que sí puedo decir que trabajo más específicamente, pero que normalmente en la parte técnica yo personalmente me fijo menos, pero bueno, hay muchos corredores que si es la parte que les cuesta es lo que tienen que trabajar y por eso hay cada vez más entrenadores específicos de esto y es una faceta, ¿no? que muchas veces la dejas un poco de lado contando en que no te va a hacer, o sea, lo que buscas es mejorar tu rendimiento físico y puedes ahorrar muchos segundos o ahorrar muchas fuerzas si haces hincapié en estos aspectos también. Claro, me has dicho arena, pero en el tema del barro, ¿estás esperando un día que llueve y sales a la calle o el día del barro, cómo Bueno, pues es? realmente, aunque ahora sea lo que mejor se me da, el barro resbaladizo y tal, me gusta muchísimo, pero en mis inicios lo llevaba bastante mal, ya que, pues como te digo, igual que los vegas están acostumbrados a la arena, yo de cadetes o hacia abajo estaba acostumbrado a carreras secas, rápidas de las que tenemos en Valencia, que es lo que hay, no puedes buscar mucho más. Y las primeras carreras en el País Vasco, pues sufría. De hecho, recuerdo el segundo año de sub-23, de juveniles, perdón, que estaba disputando la Copa España, la última carrera la perdí y tal, pero bueno, de cara al Campeonato de España, una carrera con barro, Navia y corredores enfrente como Alex Aramburu, que era
el principal favorito para esa carrera, con Barro, un vasco, contra un valenciano en seco, y él era muchísimo más favorito que yo. Pero bueno, sí que es verdad que en ese momento ya empezaba a tener buenas sensaciones en el Barro y al final pude llevarme el campeonato de España, pero todos le apostaban por él, por el simple hecho de que venía con todas las carreras previas en Barro de hacer mejores resultados que yo. Y antes me ha nombrado las roderas, ¿no? Los carriles sobre dunas, sobre arena, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Cuando ya está hecho o cuando no está hecho la rodera o el carril? Es mucho más difícil cuando está por hacer. De hecho, al principio muchas veces yo es algo que discuto mucho con mi entrenador porque él, como tú dices, ¿no? Siempre me manda a reconocer los circuitos y a trabajar mucho los pequeños detalles, la técnica. De hecho, lo llevo trabajando con él desde hace 20 años prácticamente. Y bueno, insiste mucho en eso y yo le insisto en que los días de antes de la carrera no tiene nada que ver el circuito porque empiezan a hacerse rodadas más profundos y cambia todo. Sí que es verdad que hay algunas veces que llega la rodera a una profundidad que es bastante complicada, ¿no? Porque te van dando los pedales en la arena y tal y es más difícil avanzar, pero normalmente cuando se forma el surco es cuando realmente puedes rodar en la arena. Pues claro, yo creía eso, pero leyendo una entrevista al organizador de Middelkerke, decía la inversa. Entonces, claro, yo me he quedado un poco pillado porque dice que al estar el carril hecho, que es más difícil, ¿no? Que le ponen más dificultad. Entonces, claro, yo ahí he pensado, digo, bueno, no sé. Por eso te pregunto. Y aparte porque, claro, viendo el europeo del año pasado, entre categoría y categoría, digo, ¿y si alguien pasa con el rastrillo y quita la rodera, ¿no? Como resetea un poco para que, ¿no? Para que vuelva. En principio, por reglamento está prohibido. Vale. Que en algunas carreras se hace, también. Pero en principio no puedes, una vez que los corredores han reconocido el circuito, variarlo. Vale. Entonces, a ver, si es arena, la verdad es que no he rodado en el circuito, no sé cómo es, sé que se ha ocurrido un campeonato de Bélgica allí, pero bueno, por la tele al final no tiene nada que ver en persona. Si la arena es arena normal de la calle aquí, hasta que no se haga el carril no puedes circular por ella y ahora que está bastante seca, pues menos aún, entonces se tiene que formar el carril sí o sí, si no sería prácticamente toda la arena andando. Claro, es que yo lo veo interesante por eso, porque sería como un hándicap para los primeros que hacen la salida. Y entonces, ¿no? Como que se podría ahí equilibrar un poco, pero bueno, si está por normativa, no se puede hacer nada. No, al final la Y gracia de también, la arena es intentar no perder, o sea, no gastar fuerzas en las zonas de rodera, sino simplemente ir por donde hay que ir, porque cuando te sales es cuando tienes que gastar para volver o para seguir avanzando. Entonces la clave está ahí, guardar las fuerzas en los tramos complicados para luego tenerla en los tramos más fáciles. también te quería preguntar si en una carrera tú guardas fuerza o directamente pones una velocidad crucero a partir de la segunda o tercera vuelta, o te guardas algo si estás en un grupito. ¿Cómo gestionas la fuerza en una carrera? Hombre, la teoría dice que como si fuera una crono. Tienes que intentar ir en línea recta toda la carrera. Sí que es verdad que en estas carreras de principio de año, pues ha habido vueltas a tope, vueltas muy, muy despacio, entonces ya cambia un poco más la cosa. Y siempre, creo, vamos, la experiencia que tengo, que siempre si tienes un poco de fuerzas para el final vas a ganar muchas posiciones. El pecar de gastar más al principio que al final, siempre tienes que intentar ir un poco en ascendente, ¿no? Cada vez un poco más rápido, aunque claro, obviamente muchas veces pasa lo contrario, pero tener un poco de fuerza al final te va a hacer ganar muchas posiciones porque hay muchos corredores que al final de carrera están muertos y si tienes un pelo más, pues vas a adelantar. Y quería comentarte que además de tu correr ciclocross, has corrido 3 temporadas en el Burgos, has corrido carretera. Y te quería preguntar las diferencias, tanto a nivel profesional o personal, que encuentras entre una temporada de ciclocross y una temporada de ciclismo de carretera normal. Bueno, te puedo decir también que yo nunca he hecho una temporada de carretera como tal, de tener una pretemporada de 4 o 5 meses, empezar las carreras, coger ritmo de carrera, de luego descansar. O sea, un bloque de una temporada normal no he hecho nunca, porque al final siempre
he puesto por delante, ¿no? El ciclocross que la carretera, entonces adaptaba las carreras de carretera a ciclocross. Sí que te puedo decir que yo creo que la carretera me ha ayudado muchísimo y es algo que recomiendo a todo el mundo, porque al final son carreras de mucho nivel, que tienes una motivación, tienes un equipo, ¿no? que tienes que ayudar o que tienes que trabajar o que incluso a veces tienen que trabajar para ti, o sea, tienes una responsabilidad extra y esto te da un plus para el verano, pero ya te digo, siempre lo he hecho pensando en el invierno y creo que me ha ayudado muchísimo estar los 3 años en el Burgos y bueno, y tampoco descarto, ¿no? que en los próximos años haga alguna temporada de carretera también en verano. Ojalá que te veamos por ahí. Y para terminar este bloque, quiero preguntarte sobre eso, sobre lo que estamos hablando, sobre la relación de un corredor de ciclocross con un equipo. Tú estás en el reel de Racing Team con tu compañero Joris Niebenhaus y se nota el cambio de un equipo a otro. ¿Hacéis entrenamientos juntos, concentraciones? Sí, bueno, un poco lo que más se puede notar es, yo por lo menos en mi caso, viendo que soy un corredor español que ha llegado aquí a Bélgica y tal, que ahora tengo todo aquí. O sea, yo cuando tenía un problema hasta ahora, ya sea mi equipo en Burgos o cualquier equipo que está, la solución, por llamarlo de alguna manera, estaba a 2.000 kilómetros y ahora la solución cuando tengo un problema está aquí. Entonces es todo mucho más ágil y todo mucho más fácil y te da una tranquilidad que es importante para el corredor y creo sinceramente que el salto de calidad del año pasado principalmente fue por eso, llegar aquí, estar en casa y que esté todo en orden, ¿no? Que no tengas que estar preocupando de cuando llegas, a ver dónde voy, a ver dónde vengo y esas cosas. El año pasado Joris no pudo estar en la temporada, tuvo el herpes zóster y estuvo toda la temporada de baja, entonces no pude entrenar casi con él. Y este año sí, este año en septiembre hemos hecho muchos entrenamientos, ya te digo, en la arena y muchos entrenamientos de este tipo, ¿no? De habilidades más técnicas y demás. Y bueno, yo creo que es un corredor, aparte de que tiene unas condiciones innatas muy buenas, que sabe muy bien, ¿no? Trabajar cuáles son sus puntos débiles y creo que en eso también me ha podido ayudar y creo que he podido progresar también gracias a eso y la motivación también de estar en un equipo belga, que sea la primera vez que un español esté y un poco con la responsabilidad, ¿no? De tener que dar la cara. ¿César? Sí, bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es que, partiendo de que eres del ciclocross español, es el principal referente del país, ¿cómo ves un poco el futuro de este deporte en España? Por ejemplo, con la inclusión de la Copa del Mundo de Benidorm los últimos años, también el año pasado, que los europeos fueron en España. ¿Cómo ves un poco el futuro de ciclocross en España? Bueno, pues si nos paramos a mirar de hace muchos años atrás, cuando yo empecé a ciclocross, la verdad es que creo que la mejora ha sido increíble y quizás hemos llegado mucho más lejos de lo que podíamos esperar, no solo yo, sino también la cantidad de carreras que tenemos en España, la cantidad de organizadores que hacen carreras internacionales, la llegada del europeo el año pasado, la Copa del Mundo de Benidorm, como dices, yo creo que todos esos logros también hay que reconocerlos y de verdad que hace no tanto eran bastante difíciles, ¿no? De pensar. Cuando teníamos la Copa del Mundo de Gorre, pues era una buena cosa, pero al final se acabó y nos quedamos un poco en el vacío. En cuanto al futuro, lo que dices, la verdad es que yo ahora estoy un poco más desconectado, ¿no? Del ciclocross español, porque con el calendario internacional es bastante difícil, ¿no? Compaginar con carreras de España y veo que sí que hay muchas carreras internacionales, pero que igual que hace, pues, 6, 7 años, ¿no? Con Larrinaga, Aitor Hernández, Murgoitio, Isaac Suárez, habían varios corredores que con las carreras de España pues podían tener o sea, que se podían dedicar plenamente a ello, ¿no? Que eran corredores profesionales de ciclocross. Y ahora sí que es verdad que quitando Kevin a lo mejor o los Nesta, sí que el segundo nivel de España está un poco vacío, ¿no? Y creo que es difícil, pero potenciar ese nivel sin llegar a estar delante en la Copa del Mundo, pero que se pueda tener un buen nivel o, por decirlo de alguna manera, que puedan llegar a ser profesionales, creo que es lo que habría que trabajar. ¿Cómo se hace? La verdad es que no lo sé, porque para los organizadores también es complicado, ¿no? Hacer una carrera buena, gastar mucho dinero
y no poder tener a los mejores corredores del mundo allí porque están corriendo en Superprestigio, Copa del Mundo, X2O o pruebas de estas. Entonces, entiendo que es complicado y que para alcanzar eso, ¿no? Necesitas mucho dinero y la repercusión es la que es. Entonces, no sé exactamente qué camino hay que tomar, pero creo que darle un poco más de vida a ese nivel intermedio es lo que ahora mismo necesita el ciclocross, porque realmente gente que venga por debajo buena sí que hay, pero ese escalón de intermedio es muy difícil de dar, ¿no? De pasar directamente del escalón de Junior Sub-23 o un élite de un nivel medio al nivel Copa del Mundo. Entonces, ese escalón de por medio creo que es el que ahora mismo falta en el ciclismo, bueno, en el ciclocross español. Y te quiero preguntar, en tu caso, ¿cómo, bueno, o sea, debió de ser difícil llegar al nivel de Copa del Mundo en Bélgica siendo español, sobre todo antes que no estabas en un equipo belga ni siquiera? O sea, y un poco cuáles fueron las dificultades que tuviste para poder, pues, llegar a donde estás ahora. Sí, pues la verdad es que yo siempre lo digo, ver las cosas desde mi punto de vista de ahora es relativamente fácil, ¿no? Porque lo tienes todo a mano, tienes los medios y tienes que correr muy rápido y ya está. Pero sí que es verdad que yo la primera vez que vine aquí a Bélgica vine con 4 amigos, una furgoneta y un mes aquí a ver qué pasaba. Casi que llegamos a las carreras y no sabíamos ni inscribirnos porque es que nadie ponía nada fácil y yo es algo que siempre critico un poco al núcleo belga-holandés, que no ven lo que hacen otros corredores para poder llegar a competir en las condiciones que lo hacen ellos, no solo por el material o por los entrenadores o algo así, sino simplemente la de llegar a un país desconocido y sin que nadie te apoye en nada, ir descubriendo tú lo que es el ciclocross, que yo creo que es lo que he hecho yo. Entonces, ya te digo, las primeras trabas creo que te la ponen los mismos, siempre digo, Bélgica es el problema y la solución del ciclocross internacional, porque está claro que sin Bélgica el ciclocross no existiría, pero también es muy difícil que se expanda fuera porque ellos son los que tienen el monopolio. Sí, también es cierto que últimamente, en los últimos años, sobre todo la Copa del Mundo, como que está intentando extender y hacer carreras fuera del núcleo Bélgica-holandés. O sea, por ejemplo, en Dublín, en Francia, en Italia también han intentado, y la Copa de Benidorm también. O sea, ¿crees que en el futuro van a conseguir internacionalizar un poco más el deporte o que sigue siendo complicado y que aún van a tardar más tiempo? Yo creo que sigue siendo complicado porque realmente, a ver, sigue siendo el núcleo Bélgica. De las 12 Copas del Mundo que hay ahora, creo, igual 7, 8 son en Bélgica o Bélgica-Holanda. Entonces, realmente no han extendido nada. Realmente yo creo que lo que han hecho es darle protagonismo a algunas carreras que no lo tenían o que, bueno, que al final la Copa del Mundo siempre empuja más, ¿no? Y han querido estar ahí, pero yo el formato antiguo de la Copa del Mundo, con 9 Copas del Mundo más repartidas, me parecía bastante mejor que el de ahora. Ahora te concentras en Navidad con 5 o 6 Copas del Mundo, luego en enero con 3 más y te quedas octubre vacío. Entonces, me parece que el antiguo formato de 9 Copas del Mundo, todas separadas, 1 o 2 en Bélgica, porque siempre tendrá que haber más, Holanda, República Checa, Francia y España, por ejemplo, era un poco más viable para los corredores. Ahora hay muchos corredores que, aunque quisieran, no pueden hacer la Copa del Mundo, y siendo de fuera de Bélgica o de Holanda, aún más. Y, bueno, y ahora, cambiando un poco de tema, pues te quiero preguntar sobre, o sea, en las carreras, ¿en qué piensas durante una carrera? ¿Vas pensando en las curvas que hay, en las claves del circuito, cuando hay un tramo de arena, cuando hay que saltar los tablones, o vas pensando en guardarte, en apretar, en Bueno, adelantar, más o menos, qué es lo que se te ahí pasa por la cabeza? creo que depende mucho de la carrera, como al final en todas las disciplinas es más o menos igual. En las carreras que hay en grupo sí que vas pensando, ¿no? Espero que en el momento que pierda un poco de posiciones para guardar un poco más, pues que no se rompa, y cuando estoy yo en la posición correcta, pues que venga ahora, ¿no? Ahí tácticamente es un poco más
más complicado, pero cuando vas bien, pues piensas, ¿no? En esta zona que veo que los hago sufrir, voy a tensarlos, a ver si les abro un poco, o por lo menos los hago sufrir y gano un poco de tiempo y que luego me tienen que recortar o tal, o a ver dónde puedo, ¿no? Romper esto para llevarme la victoria. La semana pasada, por ejemplo, que tuve malas sensaciones, pues lo único que pensaba era van muy rápido estos, que no lleguen las rectas que me van a fundir. Entonces, un poco depende mucho de la situación de cada carrera. Sí, y también, pues, ¿cómo pueden llegar a afectar los problemas que te puedes encontrar en una carrera, alguna caída, alguna avería o cualquier imprevisto que, pues, delante uno se tropieza, pierdes posiciones? O sea, todo esto, ¿cómo lo gestionas mentalmente? Porque puede ser que justo en el momento clave, pues, pierdas unos segundos que hacen que te descuelgues y más o menos, ¿cómo se gestiona esto? Porque, como todos sabemos, en una carrera de ciclocross, pues la mayoría siempre hay todos tienen alguna cosa que les ha pasado, nunca sale una carrera perfecta, es muy difícil. Entonces, más o menos, ¿cómo haces para gestionar esto? Sí, a ver, la teoría dice mantener la calma. Cuanto menos te agobies o menos intentes salirte de tu punto para recuperar esos segundos que has perdido, pues mejor. Luego en la práctica, pues bueno, muchas veces pasa eso, que vas bien, tienes un fallo que has perdido nada, 5 segundos, 10 como mucho, y luego por intentar recuperarlos es cuando viene el problema gordo. Tienes una caída, tienes un pinchazo, arriesgas un poco más y tienes el problema. Yo creo que un poco eso, la clave está en, bueno, he perdido esto, ya eso ya no se puede evitar y ahora recuperarlo de la forma más limpia posible. Sí que es verdad también que muchas veces lo que dices, ¿no? En las carreras de ciclocross pasan muchas cosas y muchas veces es inevitable. Pero también hay veces que te pasan las cosas porque vas fuera de cómo deberías ir, para de punto o has hecho, por ejemplo, yo hay veces que en la salida pues tengo problemas y luego intentando recuperarlos es cuando tengo una caída, un pinchazo, entonces no he perdido la carrera por el pinchazo o por la caída, sino porque he salido mal, he hecho un error en la salida y entonces intentando arreglar lo que he hecho es cuando me he metido en un lío más gordo y la he jodido. Entonces, muchas veces también hay que analizar, ¿no? ¿A qué te ha llevado a hacer ese error y por qué hay veces que te pasan tantas cosas y otras veces que no? Cuando vas bien normalmente lo haces todo redondo y no hay ningún problema, pero claro, cuando te empiezas a meter en líos, pues es cuando vienen esos fallos y esas pérdidas y va una cosa lleva a la otra y se va haciendo la pelota grande siempre. Sí, también supongo que con la experiencia es algo que se va mejorando. Por ejemplo, en la última carrera que Tibones tuvo una serie de problemas, pareció que se le empezó a atragantar todo y luego al final pues te dio bastante tiempo, que bueno, iba de líder en el trofeo y se dio bastante tiempo. ¿Tú crees que esto, o sea, con la experiencia es algo que se va mejorando o depende más de cada corredor? Veo que cada corredor tiene su carácter y bueno, hay algunas veces que los nervios o la tensión de la carrera te juega malas pasadas y reaccionas de una manera o de otra. Pero creo que tiene muy poco sentido lo que hizo Thibaut el otro día, porque no te sirve absolutamente de nada ponerte a pegar manotazos y cosas así. Que entiendo que en algún momento puntual te pueda esa presión, ¿no? Y lo exteriorices de esa manera. Pero si eres un poco más inteligente, pues no haces eso. Sigues hacia adelante, se te baja una maneta, pues vuelves al box y coges otra bici. Que muchas veces hay más problemas aparte de eso, ¿no? O a lo mejor es un problema que ya has tenido y no se ha solucionado bien y pues te da esa rabia, ¿no? Que no es se me baja una maneta y estoy enfadado, sino que a lo mejor ya has tenido ese problema y también hay veces que no es culpa del corredor, ¿no? Sino que simplemente se ha ajustado mal y pues tú te enfadas porque, hostia, voy aquí a tope y por una maneta que debía estar bien puesta y no está bien puesta, pues voy a perder aquí unos segundos. Pero bueno, creo que exteriorizarlo de esa manera tampoco es lo mejor para nadie y creo que él mismo no debe estar satisfecho de lo que hizo porque yo creo que una chiquillada simplemente. Pero aparte de los problemas que tuvo, también, no sé si lo viste, antes de meta se paró unos segundos como dejando pasar el tiempo, como estoy calculando, ahora entro, ¿sabes? No sé, fue un poco raro, ¿no? A mí me recordó un poco a comportamientos de Benepool, ¿no? En el Mundial allí
la historia del sillín para arriba abajo y bueno, te pase lo que te pase, ese tipo de cosas, por hacer la pelota más grande no lo vas a solucionar. Entonces, no sé, yo la verdad es que ni lo vi, pero sí que me dijeron que antes de meta se paró como a mirar la pantalla y tal, en un torneo que va por tiempos, pues no tiene mucho sentido, pero uf, habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que ya se habrán preguntado y él mismo dirá, pues mira, pues porque en ese momento me pegó el aire así y ya está. Y bueno, y ahora hablando pues de esta temporada que acaba de empezar y todo lo que queda, ¿cuáles son tus objetivos más importantes esta temporada? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir esta temporada? Bueno, pues un poco este año teniendo la libertad del equipo de no tener que hacer las clasificaciones generales como se hizo el año pasado, el objetivo un poco era las carreras que me venían bien, pues ir un poco a intentar en esas carreras hacerlo muy bien y sobre todo pensando en el final de temporada, llegar un poco a venidor y mundial lo más fresco posible. El año pasado sí que es verdad que aunque llegué bien, que yo creo que los resultados no fueron los mejores del año, pero sí que llegué bien, creo que también se mezclaron ahí algunas circunstancias que no tenían que ver con que estuviera un poco ya fatigado, sino simplemente porque hay la misma carrera haciéndola igual por hacer un puesto mejor o peor. Pero bueno, sí que es la idea de llegar un poco más fresco a esa parte de la temporada y ver, ¿no? Benidorm siempre es una carrera importante y el Mundial este año en Just es un circuito que me viene muy bien, entonces debe ser una carrera que esté bien y que busque un gran resultado. Sí que es verdad que igualmente, empezando con la preparación un poco más corta que otros años, he estado bien a principio de año, he estado fuerte en varias carreras y bueno, los resultados lo demuestran. O sea que la idea es que vaya siempre un poco a más el estado de forma. Y bueno, o sea, que ya has conseguido una victoria en Holanda, en el circuito nocturno. Y tú dirías que pues, era una carrera que ya era un primer objetivo. Sí. Sí, es una carrera que me gusta muchísimo. He corrido un montón de años y tiene un ambiente súper especial. Y me viene muy bien y varias veces creo que tengo un tercero y un cuarto, estaba en la pelea y tal, pero ganar a Van der Haar era prácticamente imposible. Y bueno, conseguir la victoria en una carrera así, que me gusta tanto, con el ambiente que tiene, ganársela a Van der Haar y encima que fuera la victoria 50, pues creo que fue una combinación ahí muy especial y bueno, un logro que la verdad que estoy súper orgulloso. Vale, y bueno, por último, una pregunta rápida, que a lo mejor no sé el sentido que le das, pero el ciclocross es principalmente un deporte individual, pero a veces, o sea, hay diferentes equipos y dentro de carrera puede haber situaciones donde hay tácticas entre compañeros de equipo. Por ejemplo, en las últimas temporadas, pues Iservit y Van Zurenhout son a veces como que se medio ayudaban un poco entre ellos y eso se dan casos donde se ayuden compañeros de equipo o es muy extraño. Sí que hay algún caso. Por ejemplo, la primera carrera de este año me lo ve que yo creo que Joran, aunque hizo una final de carrera muy fuerte, pero ganó por estrategia de equipo. Al final él salió y los de los otros equipos nos pasamos la pelota caliente, los de su equipo cerraron un poco y ya está, 10 segundos y victoria. Entonces, en ese caso en concreto sí que fue importante, pero yo creo que no es vital. Como dices, Iservit y Van Torenau se ayudaban, pero yo creo que lo que hacían era, como si dijera, ponerse todo a todos los demás en contra, porque intentaban ahí cerrarte un poco, como no dejarte pasar y tal, y bueno, yo creo que no tiene mucho sentido eso en ciclocross. Y de hecho creo que ahí los jueces deberían de hacer algo, especialmente, bueno, yo hablo por una situación en concreto, el año pasado en Lille, en una de las últimas carreras en febrero, que Iservit iba por adelante, yo quería pasar para perseguirlo, o sea, para intentar cazarlo, y Michael no me dejaba pasar, y me llevo muy bien con Michael y tal, que no es reprochar nada, pero, o sea, no puedes no dejarme pasar. Si no me dejas pasar es porque tú vas delante y yo no puedo pasar, pero no puedes evitar que yo vaya a trabajar. Entonces eso sí que lo veo un poco mal y que en algunos casos se debería de tomar cartas en el asunto, como pasa en carretera cuando
los equipos de los sprinters ven la fuga buena y cierran la cuneta para que nadie pase y ya está, esas cosas deberían de limitarse, porque me parece muy bien que cuando ya arranque tú sales a por mi rueda y no pases, correcto, es táctica de carrera, pero que no me dejes pasar porque para que no, o sea, utilizar tu cuerpo para que yo no pueda pasar, eso debería de regularse y es lo que hacían ellos dos, ¿no? Un poco molestar al resto de corredores y eso no lo veo bien tampoco. Bueno, ahora Gustavo habrá las últimas preguntas de la entrevista. Gustavo. Buenas tardes, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, te voy a hacer unas preguntas que nos han efectuado aquí los oyentes. Vale, mira, la primera es Francisco Javier Morón pregunta si la forma de correr es diferente cuando no está Mathieu Van Der Poel y Wout van Aert. Vamos a meter también a Thomas Pidcock. Sí, la verdad es que sí que es bastante diferente, especialmente cuando no está Van Der Poel, porque Van Aert, bueno, aunque cuando está el principal favorito, pero le cuesta más ganar. Y Pido, bueno, incluso creo que estaría en el grupo de atrás, ¿no? No creo que puedas compararle con, o sea, no que no puedas compararle, sino dicen muchas veces el Big Three, yo creo que es Van Der Poel y Van Aert. Luego Pido, por el ciclocross, es buen corredor, pero no ha demostrado la superioridad de estos. Pero sí, es muy diferente. Cuando están ellos, la carrera sabes que es de salida a tope, se rompe todo y cada uno va donde puede. Cuando no está él, y especialmente estas carreras de principio de año, se ve, ¿no? Que hay carreras que está dominando uno, de repente desaparece, aparece otro, al día siguiente pasa completamente lo contrario. Entonces, creo que tiene parte de gracia, pero también está bien, ¿no? Cuando está Van Der Poel y da las restricciones que da, pues también es disfrutable, pero sí, diferentes son. Vale, perfecto. Mira, luego aquí tenemos otra pregunta de Ar. Sí. Hay diferentes campeonatos, el Super Prestige, el UCI, X20, etcétera, ¿no? ¿Alguna vez has competido en el ciclocross fuera de Europa? ¿Y qué hace falta para que se incluyan países no europeos? Pues mira, he estado 2 años compitiendo en Japón y la verdad es que fue una experiencia súper chula. Una carrera en Utsunomiya que nos invitaron 2 años y la verdad es que estuvo muy bien y bueno, el nivel organizativo era bueno y era una carrera que podría ser, ¿no? Parte de cualquier torneo de la UCI sin ninguna pega, no era un ciclocross rudimentario ni mucho menos. Y bueno, después los mundiales de Estados Unidos y las Copas del Mundo de Estados Unidos, que también están muy bien. ¿Cuál es el problema? Que los corredores europeos o los equipos no tienen tanto presupuesto, tanta infraestructura como para ir regularmente a correr fuera de Europa. Entonces, yo creo que si realmente la UCI quisiera internacionalizar el ciclocross o llevarlo a otros continentes o a otros países que no sea Centro Europa, lo que tendrían que hacer es hacer un sistema más parecido al de carretera, ¿no? Que al final las organizaciones potentes inviten a los corredores o a los equipos a sus carreras. Entonces es cuando podríamos permitirnos este tipo de desplazamientos. Ahora mismo, pues sí, se hacen Copas del Mundo en Estados Unidos, pues los 10, 15, 20 primeros del ranking pueden ir, ¿no? Porque tienen condiciones aceptables, pero para muchos el viaje y el gasto les cunde mucho menos que las carreras. Entonces creo que si las organizaciones realmente creo que hay muchas organizaciones de fuera de Europa que se podrían permitir hacer este tipo de gastos o la UCI mismo hacer algún tipo de no sé qué tipo de sistema, pero que los corredores tuvieran el aliciente de ir. No sé ya si con los premios o con qué, pero que tú con lo que puedas conseguir allí te puedas financiar el viaje. Que no tenga que salir todo de tu bolsillo para hacer el espectáculo en otro sitio. Que es lo que pasa en las Copas del Mundo de fuera de Bélgica al final. A ellos les cuesta muy poco correr en Bélgica y mucho desplazarse fuera. Claro. Bueno, pues luego tenemos otra pregunta de Rubén Gorría, ¿vale? Que la quería hacer yo, ya me la acaban de quitar. Mejor. De cara a tus cualidades, el recorrido del año pasado con este del Campeonato Europeo, ¿cómo lo ves para ti? ¿Este o el del año pasado? El de este.
El de este tengo que rodar primero el circuito, a ver exactamente cómo es la arena. La arena no es mi terreno favorito, eso es un hecho. Sí que es verdad que he mejorado mucho. El año pasado en Amberes especialmente estuve bien en la arena y bueno, tengo bastante más confianza que otros años en este tipo de terreno porque veo que he progresado y que soy más competitivo. Pero bueno, sí que es verdad que venimos de, como dices, el año pasado, La Plata, que fue todo fiesta, por llamarlo así, en casa, encima el fin de semana de Adana, que fue todo muy especial, ¿no? Ese fin de semana. Y creo que es difícil, ¿no? Repetir lo que pasó allí, porque estuvo fuera de órbita. Pero bueno, venimos a pelear, estoy con ellos, estoy corriendo con ellos, he estado bastantes carreras a un buen nivel y aunque el fin de semana pasado no fue el mejor, ¿no?, para afrontar un campeonato de Europa, pero vamos a pelear. Creo que obviamente hay que buscar el top 10 y creo que el objetivo debe estar en el top 5. Vale, perfecto. Luego, mira, tenemos otra pregunta para acabar con los oyentes. Nos la hace Andrea, que es compañera nuestra de los bichos del pedal. Vale, nos pregunta tal. Después de montar su propio equipo, a ti, Felipe, ¿cómo fue lo de fichar por Ridley? Pues bueno, fue una faena, porque he de reconocer que, bueno, como todos los equipos, pues al principio tienen sus problemas, ¿no? Sus dudas o muchas cosas que mejorar, pero sí que es verdad que para ser un equipo recién creado, pues estaban yendo las cosas bien. Teníamos muchos apoyos, muchas marcas que nos respaldaban, que al final es lo principal, ¿no? Y el primer año de que todo tiene que ser nuevo, la caravana nueva, las carpas nuevas, o sea, tienes que crear todo de cero, no tienes nada. Ya lo echamos a rodar en bastante buenas condiciones cuando parecía que se estaba un poco solidificando todo e incluso solo llevamos medio año de equipo, pero ya estamos pensando en quizás ampliarlo, fichar algún corredor más o por lo menos intentar apoyar, ¿no?, a que eso seguirá creciendo. Pues llegó la oferta de Ridley y era algo que ya no solo económicamente era mejor, sino que te daba ese plus, ¿no? Correr un equipo profesional belga, sobre todo un poco por el romanticismo, ¿no? De un corredor español, equipo belga, el maillot de campeón de España en una estructura belga, era algo que no había sucedido y que me iba a ayudar. Y era irrechazable, o sea, fuera como fuera, fue una pena por eso, por todo el trabajo que hicimos para montar el equipo y que tuviera un poco las características de una estructura belga y que a los 9 meses los tuvimos que desmontar. Pero también lo he dicho muchas veces ya, pero lo sigo diciendo, agradezco mucho a todos los patrocinadores que tenía porque muchos tenían 2 años firmados conmigo y todos dijeron, mira, acordamos la parte proporcional que toque para estar todos contentos y esto se acaba y es para dar un paso adelante y todos contentos. O sea que fue genial porque nadie puso ninguna pega. Y volverás a tener el equipo, es una corazonada. Vale, mira, te voy a hacer unas preguntas un poco rápido, a ver, que ya para acabar esta ronda, un poco más personales, ¿eh? ¿Recomiendas una canción? ¿Cuál es tu canción favorita y escuchas antes de las carreras? Bueno, antes de la carrera no escucho música. La verdad es que me gusta más estar un poco desconectado. El calentamiento es una cosa que odio un poco y como que hablando con la gente que está por allí y tal, se me pasa más ameno que estar ahí muy metido. No escucho normalmente rock valenciano y bueno, cualquiera me gusta. Ahora con la vuelta de la Gosa Sorda, pues la verdad es que estamos todos muy contentos. Cualquier canción en valenciano de rock me gusta. Vale, este año ha sonado muy fuerte un grupo de rock valenciano. No me acuerdo ahora el nombre, ya te lo diré. La Fúmiga. Vale. No me acuerdo el nombre ahora. Ha sonado muy fuerte aquí en Teruel. En Teruel y eso suena muy fuerte. Vale, ya te lo comentaré. Bueno, luego me ponen, si tuvieras que definir tu carrera con una palabra, ¿cuál sería? Una palabra, un éxito. He llegado mucho más alto de lo que podía pensar, ya no al principio, sino cada año. Vale, perfecto. Y luego, a ver, tenemos otras preguntas para hacerte. ¿Cuál ha sido la peor carrera que has tenido en tu trayectoria ciclista? Buah. No creo que me pueda quedar con una carrera en concreto de pasarlo muy mal, pero este año en Traca, en el gravel, he tenido varias experiencias heavy. La verdad es que son carreras muy largas y cuando mueres aún te queda muchísimo para llegar a
a meta. O sea que el gravel es una modalidad que recomiendo para la gente que le gusta lo que es el sufrimiento al punto máximo. Creo que es donde más ha sufrido en el aspecto de reventar y tener mucha carrera por delante. Trobro León también es una carrera que te puede llegar a ese límite. Son muchísimos kilómetros, pasan muchas cosas y cuando crees que ya te ha pasado todo, aún quedan 100 kilómetros a meta. O sea que esa también fue muy dolorosa. Pero no recuerdo una en concreto que diga, esta ha sido la peor por algo. Vale, perfecto. Y luego, mejor y peor momento de tu carrera. Bueno, el mejor momento yo creo que o el Mundial de Bieles o el Europeo del año pasado. Diría que el Europeo del año pasado incluso mejor, porque ya te digo, fue un fin de semana súper especial con todo lo que estaba pasando por Valencia y tal, y bueno, se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo. Y el peor, ya te digo, no, gracias a Dios o a quien sea, no he tenido un momento de decir, es que en este momento no tenía ya más ganas de competir o estaba harto de la bici. Nada, siempre cuando he tenido algunas malas carreras intento trabajar en los problemas que he tenido y siempre la trayectoria ha sido ascendente, aunque a veces más rápido, más lento, pero siempre ha sido para bien. Vale, perfecto. Mira, el grupo que ahora me he acordado, Benito Camelas. No sé si la habrás escuchado. Sí, muchísimo. Tiene una canción sobre Teruel. Sí, exactamente. Ha sonado muy fuerte, ha sonado muy bien este año. Y ya sabes que esta es tu casa, te has invitado cuando quieras. Así que si no eso, otro día conectamos, aunque sea 10 minutillos, y nos cuentas pues, cómo ha ido la temporada o cómo te han ido esas carreras. Eso es. Hasta la próxima. Encantado. Felipe. Mucha suerte. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y también despedimos a César de Euskadi Murias. Chao. Bueno, un placer estar aquí en el programa y nos vemos en el siguiente. Y Gustavo de The Big Six. Bueno, ha sido un placer, y nos vemos en el barro. Venga, Felipe, que he visto por ahí la pregunta de los bichos de pedal, de cómo se pronuncia Neuenhaus, pero bueno, ya se lo preguntamos otro día. Y nada, os dejamos por aquí en este primer episodio. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para saber cuándo será específicamente el episodio, tanto hora como día, aunque vamos a intentar ponerlo siempre a una misma hora. Y nada más, os dejamos aquí. Esto ha sido Pelotón Fantasy. Nos vemos en el próximo episodio.